En la sesión anterior habíamos hablado un poquito de la entrada y la salida, ¿cierto? Entonces vamos a rematar ese tema con un ejemplo y vamos a ver rápidamente los aspectos más importantes de los sistemas de archivos, que no quiero que se queden por fuera. Entonces, si ustedes recuerdan, en la entrada y la salida habíamos hablado que existen tres interfaces diferentes de entrada y salida, ¿cierto? Dijimos, se puede hacer entrada y salida programada por interrupciones o usando DMA. Vamos a ver un ejemplo sencillo de entrada y salida programada y un ejemplo un poco más complejo de cómo hacer entrada y salida por interrupciones. Entonces, en los ejemplos de modo protegido, ¿sí? Desde el principio de los ejemplos, en el primer ejemplo, ya existe un elemento de entrada y salida programada, que es en este. Bueno, ustedes recuerdan hace N1000 clases, hace más o menos unas 3470 clases, habíamos dicho que todo computador arranca siguiendo una secuencia más o menos estándar, ¿cierto? ¿Cuál era la secuencia? ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan? Primero, al iniciar el procesador empieza operando en modo real. Y de alguna forma, bien sea el cargador de arranque o el kernel, tiene que pasar a modo protegido. Bien, entonces, para pasar a modo protegido, en los computadores Intel o IA32, más bien, hay que hacer algo adicional. Y es lo siguiente. En modo real, como ya lo hemos discutido muchas veces, hay una característica del procesador que solo permite tener acceso al primer megabyte de memoria. ¿Se acuerdan? Es una puerta que se llama la puerta A20. Los computadores viejos, los IBM, esto viene heredado desde los computadores personales IBM, ellos traían una palanquita para habilitar o deshabilitar la puerta A20, porque en ese momento estaban como en la transición y habían programas o sistemas que solo servían si se operaba con la línea A20 cerrada y otros programas que requerían utilizar más de 1 megabyte de memoria, por lo tanto necesitaban habilitar la línea de direcciones ¿qué? A20. Entonces había, así como hay N teclas, antes los teclados aparte de teclas tenían pines que uno movía, on, off, on, off, on, off, eso desapareció, ¿sí? Pero eso existía, entonces uno llegaba y movía el pin de la A20 y eso la habilitaba. Eso era un AND con el bus, ¿listo? Con el bus de direcciones. Hoy en día ese pin desapareció, pero los computadores siguen arrancando en modo real y la línea A20 empieza a deshabilitar. Entonces una de las primeras tareas del cargador de arranque o del sistema operativo es habilitar la línea de direcciones A20. Y ese proceso de habilitar la línea de direcciones A20 es un ejemplo muy bueno, un ejemplo clásico de lo que es la entrada y salida programada. ¿Ustedes recuerdan de la sesión anterior cuáles eran los pasos básicos más o menos de la entrada y salida programada? ¿Qué había que hacer con el dispositivo? ¿Se acuerdan? De lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? Eso. Primero, generalmente, eso es una pregunta que puede ser tipo parcial. La entrada y salida programada, como su nombre lo indica, es una cuestión sincrónica, es una programación sincrónica, en donde el sistema operativo debe estar averiguando cómo se encuentra el dispositivo. A eso le dimos un nombre, obvio, ¿se acuerdan? El sistema operativo tiene que estar preguntando, ¿usted cómo se encuentra? ¿Usted cómo se encuentra? ¿Usted cómo se encuentra? ¿Y cómo hace esa pregunta? Porque yo digo, ¿cómo se encuentra? Pero eso en términos de un dispositivo de entrada y salida, ¿qué es? ¿Cómo le pregunto yo a un dispositivo de entrada y salida cómo se encuentra? ¿Recuerdan? Tienen unos bits que cambian de estado. Sí, ¿y esos bits en dónde están? Entonces recordemos de la sesión anterior. Todo dispositivo se conecta por una interfaz, pero tiene un controlador, y ese controlador tiene una serie de registros que dependen obviamente del dispositivo, ¿cierto? No todos los dispositivos funcionan igual, pero a nivel general, a nivel teórico,
todos los dispositivos tienen un controlador que contiene un registro de estado, un registro de datos y un registro de control. Entonces, uno lo que hace es, si quiere saber cómo se encuentra el dispositivo, ¿qué es lo que hace uno? Pues uno tiene que leer el valor que tenga el registro de estado o los registros, porque dependiendo de la complejidad del dispositivo pueden ser varios. ¿Listo? Ahora, pregunta, ¿en dónde se encuentra o cómo puedo acceder a esos registros de ese controlador? Entonces, en la sesión anterior decíamos, algunos dispositivos tienen estos controladores mapeados a alguna dirección de memoria, alguna dirección lineal en el espacio de direcciones lineal. Pero otros tienen esos dispositivos mapeados en un espacio especial que se llama el espacio de direcciones ¿de qué? De entrada y salida, al cual solo se puede acceder mediante dos instrucciones en ensamblador, in y out. ¿Listo? Mientras que a la memoria uno accede utilizando instrucciones normales de assembler, mov. ¿Listo? Bien. Bonita hora para martillar. Bueno, entonces lo interesante del cuento es lo siguiente. Ese pin originalmente de la puerta 20, ¿en dónde se encontraba? ¿En dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde les dije? ¿Dónde encontraba ese pin? ¿Dónde lo podía mover? Por aquí cerquita de la CPU, por aquí en algún lado. ¿En dónde estaba? Yo lo dije. ¿Dónde estaba ese pin? En el teclado. ¿Cierto? Bueno, pues hoy en día el pin no existe. O sea, ustedes no lo pueden ver. No hay un cable que conecte a ese pin. Pero por software sigue existiendo. O sea, uno puede programar el controlador de teclado y decirle que habilite o deshabilite ese pin. Y ese proceso se hace con entrada y salida programada. Para eso, vamos a echar un vistazo rápido a el controlador de teclado. Lo podemos buscar en la GLPC. Aquí está. El index. ¿Dónde estás? Index. Index. Y por aquí buscamos los controladores de teclado. Aquí está. Entonces, lo interesante de este cuento, y ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Ya habíamos visto que el teclado tenía asignados dos puertos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior. Tiene asignado el intervalo de entrada y salida 0 por 60 y el intervalo de entrada y salida ¿qué? Son números extra, 64. Entonces, si vamos a la documentación, el controlador de teclado compatible con AT o con PS2, en el puerto 0 por 64 en modo lectura se encuentra el registro de estado. Es decir que si yo en ensamblador yo digo mover ADL 0 por 64, por ejemplo, in AL, lo que está apuntado por el registro de L o de X. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Al registro AL estoy trayendo del espacio de direcciones de entrada y salida lo que está siendo apuntado por DL, la dirección 0 por qué? Por 64. Entonces, cuando yo leo de esa dirección, obtengo un byte que representa el estado del controlador de teclado. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Y recuerden que yo les había dicho que el estado se representa, los registros de estado, los significativos son los bits, ¿cierto? Cada bit tiene un significado. Entonces, este es el significado de cada uno de los bits del registro de estado, una vez que uno lee el puerto 0 por 64. Para evitar confusiones lo voy a explicar de una vez. El teclado y muchos dispositivos funcionan así. Es especial porque si yo leo del puerto de entrada y salida 64, estoy leyendo el estado. Pero si yo escribo algo, estoy haciendo otra cosa. ¿Listo? O sea que es un puerto que si yo lo leo, obtengo el estado. Y si yo lo escribo, por aquí está, es el registro de comandos. ¿Listo? O de control, podríamos decir. ¿Ok? O sea que en esta diapositiva que yo mostraba,
en donde el registro de estado y de control eran dos registros diferentes, ¿sí? Para el teclado son la misma dirección de entrada y salida, pero si se lee es estado y si se escribe es control o comandos, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Bien, listo. Entonces, lo interesante de este cuento es el siguiente. Los bits más importantes son estos, por ejemplo. El primer bit, el medio significativo. El registro de salida del controlador de teclado tiene datos para el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando yo pulso una tecla, ese código de la tecla que pulsé se guarda en el registro de salida del controlador de teclado. Ese bit se pone en 1 y se lanza en producción. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Entonces, de nuevo, otra vez, recapitulemos. Entonces, cuando se pulsa una tecla, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué dije que sucedía? Un código, ojo, no el código ASCII, un código especial, diferente al ASCII, se guarda en el registro de salida del teclado. ¿Ok? El primer bit, o sea, este bit menos significativo, se pone en 1 y se lanza una interrupción. Mientras ese bit se encuentre en 1, no se pueden recibir más teclas. ¿Listo? La única forma de que ese bit vuelva a 0 es leyendo el registro de salida. ¿Estamos? Cada dispositivo de entrada y salida tiene su propio algoritmo, su propia secuencia, su propia lógica de operación. Por eso una de las cosas más complejas de hacer en los sistemas operativos son los manejadores de dispositivos. O sea, interactuar con los controladores es una de las cosas más complejas. Bueno, todos los sistemas operativos son complejos. ¿Cómo? Los dispositivos táctiles Tienen otra especificación totalmente diferente. Y tendremos siempre la mirar. ¿Listo? Bueno, porque ellos tienen otros eventos. Por ejemplo, un dispositivo táctil tiene un evento que es pulsar, que no se llama clic, se llama tap. ¿Sí? Cuando ustedes pulsan y arrastran, eso no es drag and drop como en un mouse, sino que es tap and hold. Eso no tiene que porque entrar. así, por ejemplo, hay interfaces que uno maneja en la que si uno corre un poquito, corre la página, pero si uno corre más duro, no corre Sí. esto a la otra página. Pero eso ya, repito, esa es en la lógica de programación. Porque eso se puede simular con un mouse, ¿sí o no? Un tap se puede simular con un clic. ¿Qué es lo que hace Windows 8? Usted con el mouse puede arrastrar como si tuviera una pantalla táctil. ¿Cierto? Sí, pero eso ya es en la lógica, ya del más alto nivel del manejador. ¿Listo? Bueno. Entonces, están terminando una cosa. Listo. Entonces, vamos a ver. El puerto 60 en lectura, dijimos que era el registro de estado. Puede ser leído en cualquier momento. ¿Listo? ¿Cómo hacen para no entrar en conflicto? ¿Con qué? O sea, pues si es el mismo registro, sirve para dos cosas diferentes. ¿Qué pasa? No entiendo. O sea, ¿cómo hacen para no entrar en conflicto? Porque si ese registro usted o lo puede estar leyendo o escribiendo, y eso generalmente lo hace el sistema operativo, entonces ahí no hay problema de concurrencia. ¿Sí? Habría un problema de concurrencia si usted permite que las tareas tengan acceso a ese dispositivo directamente, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, creo que Cuando se pulsan dos teclas seguidas, el sistema antes de identificar. esa es una muy buena pregunta. Resulta que el controlador de teclado en realidad es un computador pequeñito. Sí. El controlador de teclado utiliza un chip de Intel, que es un computador pequeñito, un computador en miniatura. Él es el que decide todo eso, ese computadorcito. Porque resulta que las señales del teclado no son señales, para nosotros son señales de 1 y ceros, pero las señales del teclado son señales que tienen cierta intensidad, ¿cierto? Entonces, cuando usted mantiene una tecla pulsada, esa señal, ese voltaje que está pasando ahí, ¿cierto? El que lo interpreta es ese chip dentro del mismo controlador a nivel de hardware, ¿cierto? Si él detecta que esa tecla está pulsada durante mucho tiempo, él lanza una señal, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, el cuento es un poquito más complejo aún, porque cuando uno pulsa una tecla así, en realidad hay dos eventos: pulsar y soltar. Cuando usted mantiene una tecla pulsada, ¿cierto?,
En realidad hay un evento pulsar y luego, si usted mantiene la tecla pulsada, soltar, pulsar, soltar, pulsar, soltar, pulsar, soltar, pulsar. ¿Estamos? ¿Sí? Muchos eventos seguidos. Soltar, pulsar, soltar, pulsar. Y el último evento es soltar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, ustedes pueden deshabilitar los teclados anteriores o los teclados viejos que tenían un switch donde ustedes los podían deshabilitar. Entonces, si ustedes ponen ese bit, si ustedes revisan ese bit, perdón, no lo ponen, lo revisan. Si ustedes revisan ese bit, pueden ver si el teclado está habilitado o deshabilitado. El bit número 5, 0, o sea, bit 1, 2, 3. Bueno, yo digo bit 1, pero le corresponde a la posición ¿qué? 0. ¿Listo? Bien. Si ustedes no leen de ese puerto, sino que escriben, entonces ese puerto se convierte en el registro de comandos. Escribir en este puerto establece el bit 3 del registro de estado en 1. Este bit en 1. Porque hay bits, hay datos. Los dispositivos conectados al 8042 deberían ser deshabilitados antes de enviar comandos que retornen datos, debido a que los datos en el registro de estado serán sobrescritos, por una sencilla razón, ya lo dijimos. Es el mismo puerto de salida y de entrada. ¿Listo? El puerto 60 en lectura solo debería ser leído si el bit 0 del puerto de estado se encuentra en ¿qué? En 1. Es lógico. Si solo hay datos. Si no, ese valor no es. Y en el puerto 60 de escritura es el registro de datos. O sea que si hiciéramos un diagrama de ese controlador, ¿cuántos registros tiene? No tiene los 3 registros teóricos, ¿cierto? No tiene estado, control y datos, sino que tiene ¿cuáles? Estado, comandos, salida y datos, que son estos. Pero en el dispositivo se implementan físicamente solo como 2 puertos, que si se leen son una cosa y si se escriben son otra. ¿Está claro? Bien. Bueno, nos pasaríamos un semestre completo explicando cada uno de los dispositivos de entrada y salida, por eso solamente vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Bueno, existen comandos que se pueden enviar a los diferentes puertos. Recuerden que un comando se envía al puerto ¿qué? 64 escribiendo. Entonces, bueno, existen muchos comandos y uno de los más importantes es este, miren. El comando, no se dejen confundir, el comando es 60. O sea, ese es el valor que yo tengo que escribir, es un valor en Excel. Dice, los siguientes datos escritos al puerto 60H se colocan en el registro de comandos del 8042. ¿Listo? O sea, si uno escribe en el puerto 64 el comando 60, algo así como, hagámoslo rápidamente en ensamblador, bueno, en un pseudo ensamblador, diríamos out. ¿A cuál puerto? 0 por 64, ¿qué valor? 0 por 60. ¿Listo? Ahí que estoy haciendo, al puerto 0 por 64 le estoy enviando 0 por 60. Dice, el siguiente byte de datos escrito al puerto 0 por 60, o sea, al puerto de datos, se coloca en el registro de comandos del 8042. Y ese formato es el siguiente. Aquí está. Por ejemplo, uno puede, ¿qué? Si lo quiere hacer, uno puede deshabilitar el teclado. Y otro de los comandos más importantes, ¿dónde está? ¿Dónde estás? No te me escondas. Aquí está. El D1. Entonces, mucha atención. Pseudo ensamblador. Out. A 0 por... ¿0 por qué? 64, que es el registro de comandos.
el comando 0 por D1. Mucha atención. Dice, el próximo byte que se escriba al puerto 60H, es decir, out 0 por 60 y un valor, ¿sí? El próximo, bueno, un valor en bytes, ¿cierto? Byte que se escriba al puerto 0 por 60 tiene el siguiente formato. Y si ustedes ven aquí, hay un bit muy importante, que es puerta A20. O sea que si dentro de ese byte que yo envío, ese bit se encuentra en 1, yo lo que estoy haciendo es que habilitando la puerta A20. ¿Listo? Bueno, vamos a verlo en acción. Entonces, esto es lo que se hace acá. Una vez que hemos recibido el control, este kernel, bueno, el sector de arranque se encarga de leer el kernel. Y el kernel, una vez que ha recibido el control, lo primero que hace es lo siguiente. Habilita la puerta de direcciones A20. Existen muchas páginas en donde está documentado eso. Por ejemplo, esta. OSDEV es un wiki de desarrollo de sistemas operativos. Bueno, en teoría tenía red. Listo. Entonces ahí está. Ahí está una documentación, bastante código, cómo se haría en C, cómo se haría en ensamblador, muchas vueltas, etc. Bueno. Y hay precisamente la que yo referencio, ellos también la referencian. A20, un dolor del pasado. Todos odian la tecla Caps Lock, pero los fabricantes de teclados continúan produciendo teclados con Caps Lock. ¿Cierto? Debe ser porque alguien la quiere. Con A20 es similar, pero peor. Realmente nadie la quiere, pero continúa acechándonos. Sí, en todos los existen. Entonces le explica muy detalladamente cómo se hace. Bueno, y aquí está mi propuesta. Y esta es la alternativa que yo utilizo. ¿Qué? Es que hay unos teclados que tenían arriba la tecla delete, sí. Tenían power, sleep, no sé qué, y una vez que un día tecla ni quería preguntar, ¿estás seguro? Sí. Que un día y apagaba. Eso es muy interesante. Además, porque eso forma parte de otro elemento de la entrada y la salida, que es la entrada y la salida estándar o la entrada y la salida con una interfaz avanzada. Los nuevos computadores traen una interfaz o otra interfaz para acceder a la entrada y la salida que se llama ACPI. Se la pueden investigar. ¿Sí? Y en esa interfaz, cuando uno presiona Power, no se apaga el computador, no es un switch que está conectado en AND con el Power directamente el voltaje, sino que es una señal que uno puede recibir. Por eso es que los computadores actuales ustedes dicen Power y él pregunta o hace algo. ¿Sí? O en los tablets, en cualquier dispositivo. ¿Listo? Bueno. Entonces, en este kernel se hace uso de la alternativa más compatible, programar directamente el controlador de teclado. Entonces, señoras y señores, les presento esto de acá. Que ustedes ven ahí, hasta aquí. Es una espera activa. ¿Sí? Se las presento. Definimos una etiqueta, cualquiera. ¿Cierto? Una espera activa en ensamblador. Porque en C es muy sencillo, es un while, ¿cierto? Con punto y coma. En ensamblador. Esto no necesita explicación. ¿Sí o no? In a AL, el puerto, 0 por qué? 0 por 64. Como el comentario lo dice, lo que se está haciendo es leyendo el registro de estado. ¿Y queda en cuál registro? En AL. Test AL2. Si vamos a la documentación, es este. El registro de entrada tiene datos para el 8042. Tenemos que, lo que hace test es lo siguiente. Toma un bit dentro de este registro, cualquiera que sea. ¿Cuál? Este. ¿Sí? Y ese bit lo lleva a la bandera del 0 del procesador. Entonces, si ese bit está en 0, la bandera de 0 se pone en 1. ¿Listo?
Entonces, miren, salte si no es 0. Y si no es 0 es porque ese bit estaba en ¿dónde? ¿Estaba en cuánto? Pues en 1, porque es un bit binario, ¿cierto? Entonces, si no es 0 es porque hay datos. Entonces, salte si no es 0 acá. Entonces, ¿qué pasa si hay datos? Volvemos a leer el registro de estado y volvemos a presentar hasta que ese bit se encuentre en ¿qué? En 0. Eso es una esperativa. ¿Listo? Entrada y salida programada, esperativa. Una vez que nos aseguramos, ojo, una vez que nos aseguramos que el buffer esté vacío, cuando llegamos a este punto se nos garantiza que el buffer está vacío, porque el registro de estado tiene ese bit ¿en qué? En 0. Movemos al registro AL 0 por D1. 0 por D1 fue el comando que ya vimos, que el siguiente byte escrito en 60 se coloca en el puerto de salida del 8042. Entonces, y eso lo mandamos al registro de comandos del teclado. ¿Sí? ¿Está claro? Pero ojo, yo envío ese comando, pero no quiere decir que el teclado inmediatamente lo recibió. Ahora tenemos que volver a hacer otra esperativa para esperar que el teclado diga sí, ya recibió el comando. ¿Listo? Una vez que el teclado ha recibido ese comando, entonces yo a AL muevo 0 por DF y dentro de todas esas yo estoy habilitando a 20. ¿Por qué este valor? Porque ese es el valor estándar, digamos. Habilitando a 20 y hago otra espera activa. Perdón. Y ese valor lo escribo en 0 por 60. Me olvidaba ese pequeño detallito. Ese valor lo escribo en 0 por 60 y una vez que lo he escrito tengo que esperar que el teclado lo procese y hago otra espera activa. ¿Listo? Entonces con eso habilitamos la puerta de direcciones a 20. Esa es la estrategia más compatible. Una vez que la puerta de direcciones a 20 está habilitada, yo ya puedo acceder en la memoria, en el espacio lineal de memoria, a direcciones por encima de 1 mega. ¿Listo? Entonces, ya habiendo hecho eso, pues ya viene el resto del código del kernel, que ya se encuentra en 32 bits, en modo protegido. Listo. ¿Está claro entonces esa entrada y salida programada? ¿Sí? Hay que leer un registro de estado, preguntar si el dispositivo se encuentra listo, de acuerdo a eso enviarle comandos, preguntar si está listo, enviar comandos, listo, comandos, listo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo más bonito, que es este de acá. Entonces vamos a correr este. Este es un ejemplo en el cual esto fue un parcial de laboratorio de un semestre anterior. Obviamente yo siempre los hago antes de colocarlos. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros hacemos generalmente y que para nosotros es trivial. ¿Qué es esto? Hombre. ¿Sí o no? Este es un proceso normalito. Miren lo que hace. ¿Qué hace? Define una variable de 80 caracteres. Y luego imprime un mensaje con printf, que ese printf ya lo habíamos presentado en algún momento. Y ahora hace gets. Es mi versión de gets, porque el gets solo tiene un parámetro, que es un char asterisco. En mi versión se le asigna también una longitud máxima de la cadena. Es decir, que uno le pasa el char asterisco a donde desea leer, ¿cierto? Y un número máximo de bytes a leer. Entonces, vamos a ver. 20, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ahí está. Y luego, lo que hace esa tarea es simplemente, ¿qué?
imprimir lo que leyó. Y ahora se le pasa el control a otra. Y esta hace lo mismo, pero en este caso, bueno, imprime otra cosa. Entonces, en este caso, empezamos a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Esta es la tarea tal. Y luego viene esta. Y esta imprime otra cosa. Y hace esto. Bien. Entonces, este ejemplo básicamente consolida todos los conceptos vistos en el curso. ¿Por qué? Porque tenemos un kernel que se encuentra operando en modo protegido, que tiene los mecanismos para gestionar memoria, que tiene los mecanismos para crear nuevas tareas, para permitir que las tareas le pidan servicio al sistema operativo, esos servicios se llaman como llamadas al sistema. Y también tiene interacción con dispositivos de entrada y salida, en este caso el teclado. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos por el lado sencillo, que es el lado de las tareas. ¿Listo? Veamos cómo está implementado gets. Esto es lo que la tarea ve. Y esto es como está implementado gets. ¿Sí? ¿Dónde está? En USR, lib. Ahí están implementadas todas las llamadas al sistema. Veamos qué hace gets. Nosotros habíamos estudiado en algún momento las llamadas al sistema, ¿cierto? Muy por encimita. Entonces, llama a syscall y le pasa como parámetro ¿qué? El número de la llamada al sistema, porque recuerden que todas las llamadas al sistema tienen asociado un número. En este caso, es la llamada al sistema ¿qué? 6. Le pasa como parámetro el buffer que me pasaron como parámetro y también ¿qué? El número de caracteres. Tengan en cuenta lo siguiente. La tarea se puede estar ubicada por aquí en memoria, en cualquier lado, ¿cierto? Ese char asterisco que estamos pasando como parámetro es relativo al inicio de la ¿qué? De la tarea, recuerden. O sea, que a eso hay que sumarle en donde se encuentre la tarea con respecto al inicio de la memoria RAM. O sea, la base de la tarea. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Ahora veamos qué hace syscall. Voy a colocar aquí algo sencillo. Esta es una llamada en C. Syscall 6, ¿cierto? ¿Por qué la llamada 6? Un apuntador a una cadena, que nosotros sabemos que al final simplemente es un ¿qué? Es una dirección de memoria, ¿cierto? Y el número de caracteres. ¿Listo? ¿Estamos? Eso traducido en ensamblador, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? ¿Recuerdan? Push L 20, push L 4500, push L 6, ¿cierto? ¿Y ahora qué? Pues como es una llamada al sistema, entonces llame ¿a quién? A syscall. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que en la pila de la tarea, ¿qué se encuentra? Si viéramos la pila de la tarea, veríamos lo siguiente. Muchos valores en la pila. Muchos valores que no nos interesan. Y luego, ¿un qué? Un 20, un 4500, un 6. Y como hicimos un call, la dirección a donde tenemos que retornar, o sea, el valor de IP a donde tenemos que retornar, ¿sí o no? Y así se encontrará la pila de la tarea. ¿Listo? Vamos a ver qué hace syscall. ¿Dónde estás? Te me perdiste. Miren syscall lo que hace. Simplemente dice int, o sea, llama a una ¿qué? Interrupción y el valor de esa constante que se encuentra definida aquí, 0 por 80.
¿Listo? Entonces, vamos a consolidar todo eso. Otra vez. Push 20. Push 4500. Push 6, que es el número de la llamada al sistema, ¿cierto? Ahora, aquí automáticamente el procesador guarda la dirección a donde tenemos que retornar, ¿cierto? Y luego, ¿hace qué? Int 0 por 80. ¿Sí o no? Ese es el código del ensamblador que invoca al sistema operativo. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto es 0 por 80? En hexa. 80. En decimal es 128. O sea que es la interrupción, ¿número qué? 128. Que es la misma aproximación que utiliza Linux. Linux también utiliza la interrupción 128 para que las tareas invoquen los servicios de Linux. ¿Listo? Bien. Ahí termina el cuento desde el punto de vista de la tarea. Entonces, ¿la tarea qué hace? En su pila almacena 20, 4500, 6. Bueno, y la dirección de retorno, ¿sí? Eso queda guardado en la pila de la tarea e invoca la interrupción 100 ¿qué? 100 qué? 128. ¿Qué pasa cuando una tarea invoca una interrupción? Se le pasa el control al manejador de la interrupción número 128, ¿cierto? Ese manejador de interrupción sabe cuál fue la tarea que se estaba ejecutando, ¿sí o no? Él sabe cuál fue esa tarea, ¿sí? Y ahora tiene que averiguar qué es lo que esa tarea necesita, porque esa interrupción se llama para todas las llamadas del sistema, todas llaman lo mismo. Pero recuerden que el primer parámetro que uno pasa es, ustedes lo recuerdan, el número de la llamada del sistema. En este caso le puse 6, porque así le corresponde. 6. O sea que el sistema, el manejador de interrupción, lo primero que hace es preguntar, a ver, ¿cuál llamada al sistema es la que usted quiere? Entonces va y mira allá en la pila de la tarea y dice, él necesita es la llamada ¿qué? 6. Y dentro de su lógica interna dice, ah bueno, si es la llamada 6 es porque él necesita, en este caso, leer una cadena de caracteres. Y él ya conoce, pues sabe que la tarea me ha pasado en la pila, en dónde quiere que se la lea, perdón, y cuántos caracteres, y entonces ya empieza la lógica del sistema operativo. ¿Listo? Bien. ¿Por qué es la 6? Ah, bueno, pues porque por el orden de los ejemplos, esa fue la que le correspondió. La llamada 0 es una llamada nula que no sirve para nada, simplemente para probar el mecanismo de llamada del sistema, para ver si está funcionando. La llamada del sistema 1 es muy importante, es la primera que se debe implementar. Es exit, que lo que hace es no le retorna el control a la tarea que invocó esa llamada, sino que la destruye, ¿cierto? La destruye. La siguiente llamada al sistema, pues no necesita mayor explicación, ¿sí? Esta llamada al sistema es una extensión de esta. Esta lo que hace es que permite imprimir un carácter por pantalla. Y esta llamada lo que permite es imprimir una cadena de caracteres. Luego viene la llamada 4 que es getPID, luego la llamada 5 que es getChar, porque para poder leer varios caracteres, lo primero que uno debe poder hacer es leer ¿qué? Punto. Entonces por eso a get le corresponde ¿qué? 6. Cada sistema operativo tiene su tabla de llamadas al sistema en el orden específico de ellos, por ejemplo. Aquí todavía no estamos trabajando en entrada y salida, simplemente en llamadas al sistema. Vamos a ver las llamadas al sistema. A ver, ordenadas, no. Aquí sí está. La 1 es exit, la 2 es for, la 3 es read, la 4 es write, la 5 es open, close, wait PID. Ahora sí ya más o menos comprenden a qué me estoy refiriendo con eso. Cada sistema operativo tiene sus propias llamadas al sistema, para la cual tienen sus respectivos parámetros. Linux y otros sistemas operativos funcionan de forma diferente. No colocan los parámetros en la pila, sino que establecen los registros del procesador con determinados valores antes de invocar la interrupción. ¿Listo? ¿Por qué el profesor no la hizo así? Pues primero para diferenciarse de Linux, ¿no? Para que se viera que es una cosa diferente. Y segundo, porque esa aproximación
está asociada con la plataforma Intel, porque opera con los registros del procesador, mientras que en lenguaje C yo puedo mandar a la pila en cualquier lenguaje. Entonces la aproximación de colocar los parámetros en la pila es entre comillas más portable. Si eso se lleva a otro procesador, ese código no habría que cambiarlo, porque la pila sigue funcionando en otro sistema. ¿Estamos? Bueno, pero es una cuestión simplemente de diferenciarse un poquito, de chicanear un poquito. Bueno, ¿cuántas llamadas al sistema tiene Linux? Tiene 337, cada una con su respectivo código. Miles de líneas de código. Bueno, nosotros vamos a estudiar el pedacito de uno. Entonces ya vimos qué es lo que pasa con gets. La tarea coloca los parámetros en la pila e invoca el sistema operativo. O sea que ahora la responsabilidad del sistema operativo hacer todo el proceso y retornarle a la tarea una vez que haya leído hasta 20 caracteres. ¿Listo? O hasta que se presione Enter, porque así está la lógica de programación y así está el planteamiento del parcial. Bueno, listo. Antes de entrar a toda esa maraña de código, les quiero explicar el esquema general. ¿Listo? Bien. Entonces, la tarea, en última instancia, la tarea lo que hace es int 0 por 80, ¿cierto? Y ahí el control se le pasa ¿a quién? Al sistema operativo. Vamos a ver cómo se le pasa ese control al sistema operativo. Entonces, el sistema operativo tiene configurada, obviamente, para poder operar en modo protegido, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Debe tener programada la IDT, o sea, la tabla de descriptores de introducción. Las primeras 32 corresponden a las 32 excepciones del procesador Intel. Ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Las siguientes 16 corresponden a, en su orden, timer, teclado y otras, y las 16 interrupciones de entrada y salida. Por eso es que, como todo tiene que estar en la IDT, por aquí, en la posición 128, es donde se encuentra la interrupción que le permite a las tareas, ¿qué? Invocar el servicio de interrupción operativa. Porque las interrupciones, lo habíamos dicho en su momento, pueden ser de tres tipos: excepciones del procesador, interrupciones de hardware o interrupciones solicitadas por medio de la instrucción init. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay que hacer un proceso para mapear estas interrupciones aquí, porque inicialmente hay un conflicto. La interrupción del timer está por aquí. Entonces uno no puede saber si lo que ocurrió fue un error del procesador o una interrupción del timer. ¿Sí? Pero bueno, eso no lo voy a explicar. ¿Listo? Bien. Cada una de esas interrupciones tiene asociadas una rutina de servicio de interrupción. ¿Hasta la qué? ISR ¿qué? 255. Todas tienen, ojo, el mismo código en ensamblador, muy similar. Y lo que hacen es construir una estructura de datos en la memoria con la información del procesador. Es decir, en qué se encuentra, como acabo de ocurrir una interrupción, necesitamos saber cómo se encuentra el procesador. Entonces, cada uno de ese código de ensamblador lo que hace es que crea una estructura de datos en donde está. Cuánto vale EAX, cuánto vale EBX, cuánto vale SX, cuánto vale EDX, ESI, EDI, y etcétera. Toda una estructura de datos. ¿Listo? Y esa estructura de datos se la pasa, esto es código ensamblador, no se puede hacer de otra forma, porque es el código de más bajo nivel, y ese código en ensamblador, todo, absolutamente todo, llama a una rutina que se llama interrupt dispatch. O sea, cualquiera de estas, todas tienen una plantilla de código ensamblador muy similar, en donde básicamente lo único que cambia es el número de interrupción, ¿sí? Dentro de toda esa información va el número de interrupción que ocurrió. Entonces, todas esas rutinas de ensamblador construyen una estructura de datos con el mismo formato, y básicamente lo único que la diferencia es
el número de interrupción. ¿Por qué? Porque esta rutina en C necesita saber cuál interrupción fue la que ocurrió. Entonces la puede obtener de acá. Y de acuerdo con ese número, entonces toma alguna decisión. Porque entonces él deberá tomar una decisión. Si la interrupción está entre 0 y 31, es porque es una excepción del procesador. ¿Sí? Si está del 32 en adelante, es porque es una interrupción de entrada y salida. Pero si es la 128, es porque estamos hablando de la interrupción que las tareas invocan para las llamadas al sistema. ¿Listo? Este video lo pueden ver varias veces para entender cómo funciona la cosa. Entonces aquí las interrupciones se pueden dividir básicamente en tres cosas. En una ¿qué? Una excepción, una solicitud de interrupción de un dispositivo o básicamente una ¿qué? Una llamada al sistema. De acuerdo con lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Sí está claro entonces hasta ahí? Bien. Ahora, pueden existir muchas excepciones y pueden existir muchas IRQ. ¿Cuántas excepciones hay? Exactamente. Hay 32. ¿Cuántas IRQs hay? Ya habíamos dicho cuántas interfaces máximas tiene un computador con arquitectura Intel. 16. ¿Y cuántas syscall? Bueno, pues el número de llamadas al sistema que yo implemente. ¿Cierto? Exit, fork, wait, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, mucha atención. Por eso es que cuando una tarea invoca una llamada al sistema, siempre ella va a decir interrupción ¿qué? 128. Entonces el sistema operativo necesita más información, porque solo con el número de interrupción no es suficiente. Por eso es que las tareas en su pila tienen que guardar, bueno, yo quiero una llamada al sistema, pero ¿cuál? ¿Sí? La 1, la 0 que es nulo, exit, getPD, etc. Entonces la tarea en su pila guarda de esta llamada al sistema cualquiera. Cada una de estas excepciones, de estas 32 o de estas 16 solicitudes de IRQ o de estas llamadas al sistema, cuantas implemente, cada una debe tener lo que se llama un manejador de interrupción. ¿Listo? Entonces, esta función es crucial dentro del sistema operativo, así como está implementada en los ejemplos, porque ella es la que toma todas esas decisiones. Ella dice, bueno, es una excepción, pues vaya a un handler de excepción. Es una IRQ, entonces vaya a un handler de IRQ. Es una llamada al sistema, entonces vaya a un handler de llamada al sistema. ¿Sí está claro? Sí. Bien. Entonces ahora sí, después de todo eso, vamos a ver el código. Después de toda esa explicación. Ah, bueno, tenemos que parar el video, ¿no? Listo, sí, porque no se nos daña. ¿O será que lo dejamos que se nos dañe? No. La IDT es una estructura de datos que contiene, básicamente, ¿recuerdan ustedes? La IDT lo que contiene es una dirección lógica, en donde está la rutina que se va a ejecutar cuando ocurre la interrupción que corresponde, la interrupción I. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo se ha configurado la IDT? La IDT se ha configurado para que cuando ocurra la interrupción I, se busque en el código del kernel a la dirección de memoria apuntada por una tabla en la posición I. O sea que esta es una tabla que guarda las direcciones de todas las rutinas de manejo de interrupción. Tiene nivel 0 y es de tipo de interrupción. ¿En dónde está esa tabla? Esa tabla está aquí. Variable global, y esa variable global lo que contiene es las direcciones de las rutinas de manejo de interrupción. ¿Listo? Bien. Y las rutinas lo que hacen es esto. Establecen un marco de pila con este formato. Entonces miren ustedes. Cuando ocurre una interrupción se guarda el apuntador de la pila anterior, ESP, EFLAG, CS y P. Este código se guarda automáticamente por el procesador cuando se pasa desde una tarea al sistema operativo. ¿Listo? O sea que este apuntador de la pila es
en donde estaba la pila de la tarea, en el momento en que ocurrió la interrupción. ¿Y por qué es importante la pila de la tarea? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la pila de la tarea cuando ocurre la interrupción? ¿Por qué será? Pues porque ahí es donde la tarea almacenó sus parámetros antes de invocar la interrupción. ¿Listo? Bien. Y guarda todo el estado del procesador. Todos los registros. Y se llama, miren ustedes, a una rutina en C que se llama ¿qué? Interrupt Dispatcher. La rutina Interrupt Dispatcher es esta. Lo que hace es muchas cosas, pero lo que hace es lo siguiente, mucha atención. Lo primero es, verifica si en el momento de ocurrir la interrupción existía una tarea actual. Y si es así, entonces la variable current task es diferente en un task. Y lo que hace es, para la tarea actual, dentro de su current SS y current ESP, lo que guarda es el apuntador actual de la pila. ¿Listo? Porque hay que saber en dónde está. Y lo interesante es que en esa pila de la tarea es donde se encuentra toda esta estructura de datos, a la cual ustedes saben que simplemente yo con hacer un casting a un tipo de datos que yo haya definido, uno puede tener acceso a la información. Entonces miren ustedes, esta es la estructura de datos que se guarda. Obviamente, como estamos en un formato little endian, ¿qué es lo que se guarda primero? Lo que está más abajo, ¿cierto? Miren, entonces, all SS, all SP, all flags, all CS, all EIP, error code, number, aquí es donde está el número de interrupción, etcétera. Todos estos valores. O sea que interrupt dispatcher, ya con state, ya puede decir, por ejemplo, state flechita EAX. Y ya sabe el valor del registro que EAX. Entonces, lo primero que hacemos es lo siguiente. Sacamos el número de la interrupción que se encuentra en el elemento ¿qué? Número. Y busca si se ha definido, ¿qué será esto? Si se ha definido un manejador. Si existe, lo invoca. Lo llama al manejador. ¿Listo? Y no hace más nada. Ella retorna acá y llama a retornar de interrupción, que lo que hace es lo contrario, toma esa estructura de datos y recupera el estado del procesador y regresa a donde se llamó la interrupción. ¿Listo? Bien. Entonces, o sea que el misterio del asunto está en estos ¿qué? Manejadores. Existe entonces una rutina que me permite a mí ¿qué? Instalar un manejador. Instalar un manejador, ¿qué es? Pues, ¿qué recibe como parámetro? ¿Cuál interrupción? Y una apuntadora a la función que va a manejar esa interrupción. Aquí está. Entonces vamos así rápidamente a ver las llamadas al sistema. ¿Dónde estás? Recuerden que pueden existir muchas llamadas al sistema. En este caso, se han definido hasta 255 llamadas al sistema. Y lo que hace, al inicio del sistema, lo que se hace es lo siguiente. Se instala una serie de manejadores. Para la llamada al sistema 0, se instala una función llamada como sysnull. Para la llamada 1, se exit. ¿Cuál es la que nos interesa? La última, ¿sí o no? Cuando ocurra la llamada al sistema sysgets, ¿qué pasa? Se va a ejecutar una función llamada sysgets. Vamos a ver qué hace install y syscall. Simplemente guarda ese manejador. Listo. Ahora sí vamos a ver el cuento. Syscall dispatcher recibe como parámetro el estado del procesador y lo que hace es lo siguiente. Obtiene, recuerden ustedes que lo primero que estaba guardado en la pila es el número de la interrupción, de la llamada al sistema, ¿cierto? Porque la tarea, retomando otra vez,
La tarea dijo, si lo recuerdan, dijo, ¿qué dijo? ¿Recuerdan? Dijo syscall. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? Mucha información. 6, 4500, 20. Y eso se convirtió en push 20, push 4500, push 6. Aquí se guardó IP, pero este se desprecia porque la pila de la tarea realmente la que nos interesa es la que está ahí para irrigación. O sea que lo primero que se encuentra, por eso existe esta función llamada ESP, que dice get current task ESP. Lo que hace es que obtiene un apuntador a la pila de la tarea actual. Obtiene ese apuntador. ¿Y cómo saco el número? Pues muy sencillo. Yo sé que lo primero que está ahí, cuando una tarea invoca una llamada al sistema, el primer parámetro, perdón, el primer elemento almacenado en la pila es el número. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, lo sacamos. Miren lo bonito del lenguaje C, por eso es tan poderoso. Simplemente con un asterisco, ahí ya obtengo el número. ¿Listo? Si ese número de la llamada es mayor que el número de llamadas al sistema, ocurrió un error. Ahora, voy a buscar si se ha configurado un manejador para ese número. Recuerdan que lo habíamos hecho, que para el 6 era la función sysgets, lo que demostré ahorita. ¿Se lo muestro otra vez? Esto. Syscall handler 6 igual a sysgets. ¿Sí? Aquí está. ¿Listo? Y pregunto, si existe el manejador, pues ¿qué hago? Lo llamo, lo invoco, ¿y qué le paso como parámetro? El estado del procesador, ¿y qué más? Y la pila, pero miren lo que se hace, otra cosa adicional. Recuerden, otra vez, 20, 4500, 6 y P. Este ya lo había despreciado, ¿sí o no? Y entonces stack estaba apuntando aquí. Pero aún al manejador ya realmente no le interesa el número de la llamada al sistema, porque él solo se llama cuando se necesita. O sea que lo que le interesa es realmente el primer parámetro que la tarea envió. Si ustedes mal no recuerdan, nosotros dijimos gets, línea 20. A él no le interesa que nosotros hayamos hecho por debajo, sin que ella lo supiera. Eso es la magia que hace el sistema operativo para que esto funcione. A él lo que le interesa es, al manejador le interesa es este primer parámetro, ¿sí o no? ¿Listo? Bien. Por eso se aumenta la pila y ahora se apunta acá. O sea que esa función, después de todas esas vueltas, la función sysgets lo que hace es que recibe como parámetro el estado del procesador y el apuntador a la pila de la tarea, en donde ya se encuentran los parámetros que él necesita. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Mucha atención. Sencillísimo. Un puntero entero lo ponemos a apuntar a la pila. El desplazamiento al cual se deben leer los datos es la base de la tarea actual más a donde está apuntando ese puntero, que era lo que ya les había dicho anteriormente. Es decir, si la tarea empieza acá y la cadena está acá y aquí es la base de la tarea, entonces yo lo que necesito es esta dirección absoluta, que se obtiene sumando el desplazamiento de la tarea más donde se encuentra la tarea en memoria. Y también necesito luego saber, aumento ese puntero para obtener el número de caracteres que deseamos que leer. Y en este caso la lógica dice, lea los caracteres a esta posición de memoria N. Y aquí está la lógica de esa parte, que es muy sencilla. Lo que hace es lo siguiente. La tarea actual, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Bloqueada. Esta es la primera vez que vemos en el código una tarea bloqueada, ¿sí o no? ¿Sí? La ponemos bloqueada y lo que hacemos es, como pueden haber muchas tareas pidiendo por teclas, yo no puedo suponer que ella es la única. Entonces yo lo que hago es que guardo esa tarea
el apuntador a esa tarea en la cola de tareas que se encuentran bloqueadas por el teclado y mando a chequear el teclado. A ver. Y ahí, ¿qué hacemos? Ahí miramos si existen caracteres, si existen caracteres dentro de la cola del teclado, entonces sacamos ese carácter y si ya el número de caracteres leídos terminamos, entonces la sacamos, guardamos el número de caracteres leídos en EAX para retornárselo a la tarea, ponemos a la tarea en estado de listos y mandamos a Task Dispatcher. Si no, entonces tenemos que empezar a leer todos los caracteres uno por uno. La lógica para el backspace, por ejemplo, no la voy a explicar, pero es muy sencilla. La lógica del backspace, al final, si se terminó la lectura, la tarea se pasa a lista, y si no, hay que regresar a la tarea, a la cola de tareas esperando por el teclado, a la primera posición, al frente de la cola. Esta es una versión complicada de ese ejemplo que vimos de imprimir una cadena por interrupciones. ¿Se acuerdan? Entonces salía por interrupciones. Porque nos falta ver la otra cara de la moneda. Bueno, ¿y dónde se maneja la interrupción del teclado? La interrupción del teclado se maneja acá. Este es el mapa de caracteres. Recuerda que uno puede elegir el idioma. Uno en realidad no está eligiendo es el idioma, está eligiendo es el mapa de caracteres. Y aquí, al configurar el teclado, estamos diciendo que cuando ocurra la interrupción del teclado, llame a una función llamada como manejador de teclado. ¿Esta función qué hace? Miremos esta línea. Código de estado igual. Lea del puerto de estado del teclado. ¿Cuál puerto es ese? 0 por 64. Wow. Si no existen datos, entonces retorne, porque si no existen datos, ¿qué voy a leer? Y si existen datos, ese dato se guardó en el puerto 0 por 60. Entonces lo leo. Pero ojo que ahí no estoy leyendo el código ASCII. Estoy leyendo un código de escaneo que según la documentación tiene cierta representación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. No lo veo. Busquen, ayúdenme a buscar scan codes. Ya lo encontré. No, pero este no es. Busquemos otro. Make codes. Break codes. Este. Listo. Entonces aquí es más complicada la cosa, porque uno diría, no, pues un teclado devuelve el código ASCII. Pues no, porque existen muchos teclados que no son ASCII. ¿No? Imagínense un señor japonés escribiendo en ASCII. Este teclado que no son ASCII, ¿cierto? Entonces, lo que devuelve el teclado en el puerto 0 por 60 es un código de escaneo, que dependiendo si es, y aquí es donde empieza la cosa a ponerse bonita, si es pulsar, es un código, y si es soltar, es un código diferente. Entonces, en la lógica de programación, hay que averiguar eso. Si el código es make, o sea, pulsar, entonces tenemos que averiguar si el código es shift, o si es... Entonces aquí está el shift. Entonces aquí viene ya toda la lógica de programación para saber si es shift, si no es shift, si es backspace, si no es backspace, toda esa lógica de programación. Y al final, lo que hacemos es, si es un carácter válido, ASCII, imprimible, lo que hacemos es que lo metemos en la cola de caracteres que han sido leídos, como en un buffer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo H, entonces la H se guarda ahí. ¿Listo? Si yo oprimo la O, entonces la O se guarda ahí. Pero cada vez que yo guardo un carácter en esa cola, tengo que preguntar si existe alguna tarea, que era el código que estábamos viendo ahorita,
si existe alguna tarea que estaba esperando para leer caracteres, porque si es así, entonces tenemos que enviarle ese carácter a la tarea. Y si ya se terminó, hay que desbloquear la tarea. Entonces así es un tour a toda velocidad de lo que se hace cuando uno lee la tecla. La tarea se encuentra bloqueada y ahora el control lo tiene ¿quién? El kernel. ¿Listo? Yo oprimo la R. Ya se ha ejecutado toda la lógica de programación para saber que fue una pulsación, ¿cierto? ¿Sí? Que fue una pulsación, que es una R, entonces hay que guardar en la cola. Vamos entonces, hay que colocar algunos mensajitos por aquí para que se vea lo que está pasando. Coloquemos lo que pasa es que va a aparecer muchos mensajes. Un numeral. Cada vez que ocurra, ojo, cada vez que ocurra una interrupción, va a haber un numeral. Entonces, mucha atención a lo que va a pasar aquí, por favor, mucha atención. ¿Otra vez? Ojo, voy a pulsar una tecla, ¿listo? Por ejemplo, ¿cuál tecla? ¿Cuál quiere? ¿Cuál? Cualquiera. A despertar. La K, listo, la K. K. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta o pasó muy rápido? Numeral, K numeral. Otra. ¿Cuál? R. Numeral, R numeral. Claro. Y eso está bien. Porque cuando yo oprimo la R, en realidad estoy haciendo pulsar y soltar. Son dos eventos. Lo que pasa es que la lógica dice, cuando sea pulsar, tómenlo. E interpreten, etc. Pero igual, cuando es soltar, también se da el evento. Ya habíamos hablado de eso. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí ven? Eso aparece porque lo puse aquí por fuera. Pero si lo pongo aquí por dentro, de este if, pues ahora ¿cuántas veces va a aparecer ese numeral? La K. Pues solo una vez, porque solo lo imprimo si estamos pulsando. Es más, uno podría hacer esto. Pulsar. Y en el caso contrario, soltar. Entonces ahí se vería. Y ahora se dieron cuenta de algo interesante. ¿Qué pasa cuando yo mantengo la tecla pulsada? Pulsar. Sigue pulsada, que es como lo que vamos a hablar del tablet. ¿Sí? O el mouse también puede funcionar igual. ¿Listo? Entonces cuando uno en los juegos coge el teclado del computador y mete la pulsa así, pues obviamente esas son interrupciones que están generando. ¿Sí o no? Bueno, entonces está más o menos así clara esa introducción a cómo sería la entrada y la salida. Obviamente cada dispositivo, pues nos gastaríamos un semestre explicando cómo funciona un disco, cómo funciona un teclado, cómo funciona un mouse, etc. Entonces así más o menos para darle una visión general de lo que es la entrada y la salida. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Bien. Listo. Entonces vamos a parar el video ahí y con eso cerramos la entrada y la salida.